Todo cuanto ignoramos parece siempre inverosímil. No obstante, las inverosimilitudes de hoy serán verdades elementales del mañana. A medida que las ciencias van haciendo nuevos descubrimientos que son nuevos aspectos de la verdad una, la humanidad avanza en su progreso más rápido en los últimos tiempos en que las fuerzas retrógradas han perdido su predominio. Ya no se excomulga a los investigadores como le aconteció en el pasado a Benjamin Franklin, por citar uno, por el hecho de haber descubierto el pararrayos, y muchísimos otros, ya que según los teólogos de entonces, desafiaban la ira de Dios. Los tiempos son llegados para el conocimiento de nuevos conceptos de la verdad. Vivimos una nueva era de progreso en las ideas. Ya ciertos sectores de nuestra humanidad ansían ver más allá de la cortina que impide el acceso a los llamados misterios de la vida. Siendo Dios la máxima sabiduría y amor, es lógico pensar que sus leyes son para el progreso y la felicidad de todas sus criaturas y por ende no para vedar el conocimiento de esas leyes tan necesario a fin de actuar acorde con ellas y no transgredirlas. Somos los humanos que en nuestro afán monopolizante de dominio pretendemos poner vallas, entre las cuales se ha establecido en el pasado la valla de los misterios. Pero estos van cayendo uno a uno a medida que la ciencia en su investigación avanza en el descubrimiento de las leyes que rigen los múltiples aspectos y fenómenos de la vida. Ya lo dijo el sublime Nazareno: porque nada hay oculto que no haya de ser descubierto, ni escondido que no haya de ser conocido y publicado. Y la investigación no está circunscrita a la ciencia de la física, de la química y otros campos de la ciencia oficial solamente, sino que se extiende a los diversos campos del conocimiento humano. Así, existen ya múltiples núcleos de investigación en una ciencia nueva y en los diversos países, la ciencia del espíritu, porque ha llegado la hora de ser conocidas y publicadas las verdades acerca de la vida espiritual. Hecho este preámbulo, vamos a exponer brevemente el proceso reencarnatorio. Aunque tenemos el conocimiento de que las mentalidades dogmáticas y las que todavía creen en los misterios y los milagros se opondrán y algunos hasta llegarán a tildar de lo que sea, no importa. Lo que importa es dar el conocimiento, pues algunos sabrán aprovecharlo y los otros ya lo conocerán y comprenderán cuando les llegue su hora, cuando les haya caído la venda de los ojos de su mente. Todos aquellos que han prestado conceptos nuevos o ideas renovadoras han encontrado la incomprensión de los rutinarios y la oposición de los convencionalistas. En el curso de la lectura de esta obra, algún lector habrá pensado: ¿y cómo se efectúa esa nueva encarnación? Esa pregunta fue hecha al Mesías por Nicodemo de Nicópolis, doctor de la ley y miembro del Sanedrín, a lo que Jesús le contestó: ¿eres maestro en Israel y no sabes esto? Pues en verdad te digo que quien no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El proceso de reencarnación, al igual que el proceso de desencarnación o abandono del cuerpo físico por el espíritu, no es igual en todos los casos, variando mucho según sea el grado de evolución del espíritu encarnante. A fin de que sea fácilmente comprensible, hagamos una síntesis de tan solo 4 de los diversos aspectos. 1. Espíritus primarios. 2. Espíritus secundarios. 3. Espíritus libres. 4. Espíritus superiores. Espíritus primarios. Dada la necesidad evolutiva de los espíritus primarios, su vida en el plano extrafísico es generalmente corta. En estos seres el proceso de reencarnación es casi imperceptible.
Como deambulan por los mismos ambientes en los que han vivido, cuando llega la hora de su reencarnación, comienzan a percibir una turbación y se sienten llevados, impulsados por una fuerza irresistible que desconocen hacia donde van a encarnar, y casi siempre sin conciencia de ello, entrando en simbiosis magnética con la persona que va a ser su madre. La turbación aumenta, sus facultades se velan unas tras otras y su memoria se desvanece como consecuencia de la contracción de sus vibraciones para adaptarlas a las de la materia o cuerpo físico, efectuándose también la reducción del psicosoma o cuerpo astral para adaptarlo al vaso uterino. En esta sublime operación magnética de reducción intervienen en el plano extrafísico especialistas, espíritus bienhechores encargados de esas misiones, trabajadores en la obra divina de progreso de la humanidad, incluyendo al que será el protector invisible que ya desde el seno materno defenderá al reencarnante contra el asedio de las fuerzas del mal durante su infancia. Es el ángel guardián del que hablan las iglesias del cristianismo. Las facultades se adormecen y todo el recuerdo del pasado va desvaneciéndose de la mente consciente hasta su totalidad, quedando en el fondo del subconsciente y cuyas facultades irán despertando en la nueva personalidad a medida de su desarrollo. Efectuada la reducción del psicosoma o alma, ésta penetra en el útero de la que va a ser su madre, y una vez efectuada la concepción biológica, comienza la unión celular por atracción del psicosoma reducido que actúa como molde o modelo organizador biológico para la formación del feto hasta su completo desarrollo. Este molde es al que se refiere el científico brasileño ingeniero Hernani Guimarães Andrade, director del Instituto Brasileiro de Investigaciones Psicobiofísicas, en su obra La teoría corpuscular del espíritu, como el modelo dínamo espiritual. Y una vez afianzada la concepción, comienza el desarrollo embrionario. En sus primeras fases no difiere de cualquier otro animal. Quien pueda observar de cerca el proceso embriogénico comprobará las señales de la era acuática de nuestra evolución, del proceso evolutivo de las formas, después de la forma microscópica de la célula fecundada. Y según se desarrolla fetalmente, va tomando la forma del molde referido. La diferencia de la forma que se opera en el desarrollo del feto a medida de su crecimiento es el valor evolutivo contenido en ese molde periespiritual o psicosoma. El conjunto del aspecto morfológico y anatómico se desenvolverá de acuerdo a la ley de herencia, ley biológica, dependiendo de la preponderancia genética de los progenitores. Pero los detalles característicos del individuo encarnante irán formándose de acuerdo con la orientación ontogénica de ese molde dínamo espiritual en armonía con las leyes biológicas. Desde el momento que el molde es situado en el vaso uterino, el espíritu queda ya unido a él, pero no en él, sino desde el plano o hábitat en el que se halla. Y generalmente este espíritu reencarnante ya suele acompañar y proteger a la que será su madre humana, pero los más evolucionados proyectan desde el espacio vibraciones que fortifican al feto y a la madre. La incorporación del espíritu al cuerpo carnal o feto es al final de la vida uterina, aun cuando el feto al nacer trae vida vegetativa, biológica, no dará señales aparentes de vida activa hasta tanto el espíritu tome posesión de ese cuerpecito. Ya en el momento que el feto sale a la luz, minutos más o menos, el espíritu penetra en ese cuerpecito, es decir, encarna. En ese momento, la materia encierra definitivamente al espíritu, y es entonces cuando el feto abre los ojos y la boca con los primeros gritos. La encarnación se ha efectuado. La trilogía es completa en esa nueva criatura, pero necesario es aclarar que mientras el espíritu no penetre en ese cuerpecito, el feto no dará señales de vida activa. Desde la infancia y durante el crecimiento, el espíritu irá modelando su nueva envoltura para hacer de ella un instrumento capaz de manifestar sus facultades,
a menos que traiga limitaciones kármicas o expiatorias, y para ello tendrá la protección y asistencia de un ser espiritual superior a él, que velará por él y le inspirará en su vida humana, asistirá y guiará, intuyéndole en los momentos decisivos y hasta protegerá en ciertos momentos de peligro. Y esos guías espirituales no son ángeles de leyenda, sino seres como nosotros, espirituales, sin cuerpo carnal, que vibrando en amor trabajan en la obra divina de progreso de la humanidad, y en muchas de las veces es un amigo del reencarnante unido por lazos de amistad o algún familiar desde tiempos remotos. En cuanto a la reducción magnética del referido psicosoma, que sirve de molde o modelo dínamo espiritual, así como el proceso psicomagnético para el olvido del pasado, es igual para todos los espíritus reencarnantes, cual sea su grado de evolución. Múltiples otros aspectos que sería prolijo enumerar aquí difieren entre sí en relación a la condición de cada reencarnante. Espíritus secundarios. Consideramos en este grupo aquellos que, habiendo pasado ya la fase primaria, no se han desarrollado aún lo suficiente para ser libres, por lo que están dominados por las pasiones inferiores. Estos seres inferiores en el orden moral, al desencarnar, quedan apegados a los ambientes donde han vivido. Pero como el sufrimiento no es eterno, porque ello sería contrario al amor infinito del Creador, que ama a todas sus criaturas sin excepción, de lo contrario no sería amor infinito, sería limitado, llega un momento en el que el alma humana, obsesionada y ciega, pero cansada ya de tanto sufrir, recibe la luz y su mente se abre a la comprensión del error en el que ha vivido. Comienza entonces el arrepentimiento y clama al cielo, humilde y arrepentida. Y ese clamor del alma arrepentida, que cual onda telepática avanza en el espacio, es captada, percibida por seres superiores, bienhechores espirituales, que vibrando en amor responden a su llamado. Comienza entonces la operación rescate, que aquí no podemos describir, y el alma es llevada a centros de rehabilitación que existen en esa otra dimensión, en el astral, a fin de prepararla y orientarla en el servicio de auxilio a los que sufren, a la vez que recibe enseñanzas y preparación para su vuelta a la vida física, a fin de redimir su pasado delictuoso. Después de un periodo de preparación, que varía según el caso, llega al final el momento ansiado, y comienzan los preparativos para una nueva encarnación en concordancia con la naturaleza de la expiación o karma. Y aquí actúan espíritus superiores con gran poder magnético, conocidos también como maestros kármicos, cuya misión es condicionar el molde fluídico del reencarnante en concordancia con su karma o expiación. Espíritus libres. Consideramos espíritus libres a aquellos ya más evolucionados que, no habiendo completado aún su ciclo de reencarnaciones en el planeta, no están sujetos a tiempo fijo para su vuelta al plano físico, siendo esta vuelta voluntaria en cuanto a tiempo. Podemos incluir en este grupo esa legión de seres que, ya vibrando en amor fraterno, continúan en el plano extrafísico, cooperando en algunas de las múltiples tareas de socorro, estudio, ayuda y progreso que se realizan en los planos invisibles del espacio. Porque necesario es conocer que en el espacio hay una actividad realizadora, y no ese paraíso de beatitud contemplativa y ociosa que es tal vez la mayor ilusión de los principios teológicos que oscurecen el sentido divino de la verdadera religión, ya que es contrario a la ley universal de progreso, que es acción. Después de un tiempo que varía mucho en cada caso, estos seres sienten que una fuerza inexplicable presiona su mente hacia una nueva encarnación en el plano físico,
Esta fuerza es una manifestación de la ley de evolución que presiona al espíritu hacia su progreso, a ascender hacia la meta, creando una especie de inconformidad que le hace sentir cada vez más intensamente el deseo de volver a la tierra, ya con una mayor capacitación, a continuar la obra dejada al morir, o comenzar una obra nueva, o a redimir viejas deudas pendientes todavía por errores en el pasado remoto, dejando esos ambientes maravillosos que por ley le corresponde disfrutar. Entonces es cuando planifica en el espacio su programa a realizar y baja a la tierra para escoger el lugar, el ambiente, a los futuros padres, etc. A veces estos últimos ya están esperándole por compromisos hechos en el espacio que como humanos no recuerdan. Pues cuando ya se llega a cierto grado evolutivo, el ser encarnante puede hacer esta selección y por ende es más responsable de los resultados. Y para estos es indispensable una afinidad de sintonía psíquica de caracteres y tendencias, es decir, de almas afines. De aquí las semejanzas, ya que los semejantes se atraen y generalmente siguen unidos a través de múltiples existencias en las edades. Espíritus superiores. Consideramos en este grupo a seres de gran elevación que, sin estar ya obligados a encarnar en mundos moralmente atrasados como el nuestro, lo hacen por amor a la humanidad, para trabajar en su progreso, escogiendo con preferencia una existencia laboriosa, una vida de lucha y abnegación. Saben que gracias a ella su propio progreso será más rápido y confían también en la asistencia y ayuda que sus compañeros espirituales les darán desde el espacio. En estos casos planifican con gran antelación su misión a realizar y generalmente son escogidos los futuros padres ya en el mismo plano espiritual, dentro de su mismo grupo de afines, que encarnan primero especialmente para recibirles como humanos y facilitarles el cumplimiento de su misión. Para estos seres la encarnación es como la muerte, aunque para renacer un tiempo después, despertando gradualmente en un cuerpo joven, y su proceso encarnatorio varía mucho de los anteriores. De esa vida de libertad y armonía en los claros espacios del universo, donde esos seres superiores se trasladan de uno a otro mundo con la fuerza motora de la mente, por estar ya libres de la atracción magnética del planeta, de los mundos físicos, bajan a la prisión oscura del cuerpo carnal, penetran en el calabozo de la carne, donde tendrán que estar expuestos a privaciones 1000, siendo la primera la falta de la luz y conciencia de su pasado y objeto de su existencia carnal. Luego, las luchas constantes con las tentaciones, acechanzas y a veces burlas de los necios y persecuciones de los convencionalismos, con el control continuo de su conciencia desprovista de la memoria de las vidas pasadas. Mientras que para el alma que ha sido perversa, criminal, la reencarnación es un refugio, un alivio a su sufrimiento, una oportunidad para redimir sus deudas, para el espíritu elevado que no tiene deudas pendientes, pero que viene en misión superior de amor, la encarnación es un sacrificio, y los días y horas antes de la encarnación son de angustia mayor que la de la muerte física. Como fácilmente puede apreciarse, para los espíritus superiores el nacimiento en la carne es la muerte, y la muerte es el nacimiento, porque para ellos es más difícil, es más doloroso renacer que morir, ya que al morir se liberan de la prisión de la carne, de los sufrimientos físicos y morales propios de nuestro mundo y pasan a la vida de libertad, a la felicidad que les pertenece, mientras que al nacer en la carne mueren a esa vida de libertad maravillosa y de bellezas inenarrables, dejando la luz que inunda las regiones siderales para bajar a las tinieblas de la materia, a sepultarse en el abismo de las pasiones inherentes a nuestro mundo y a las exigencias del cuerpo carnal regido por otras leyes. En cambio, para los seres inferiores que están en sufrimiento, la vuelta hacia la vida física es un refugio, una bendición, es una oportunidad más que le brinda la misericordia infinita del Creador.
En los casos de seres muy evolucionados, una luz clara, una luminosidad radiante envuelve a la madre hasta el momento de nacer la criatura. Luego, esa claridad envuelve a la criatura que ya reposa en la cuna. Ambos casos pueden ser apreciados por ciertas personas sensitivas con la facultad de clarividencia desarrollada. En todos los casos, el feto en el vientre materno y el niño ya en los primeros 7 años de nacido goza de la protección de uno o más seres espirituales superiores que luego continuarán protegiéndole y guiándole para la realización de su destino. Debido a la gran influencia que ejerce en el nuevo ser el estado afectivo y mental de los padres, especialmente el de la madre, ambos deben hacer cuanto sea posible para que durante el embarazo la madre no reciba nunca emociones desagradables y tenga siempre un ambiente armónico y agradable, porque los pensamientos, emociones y actitudes de orden psíquico se graban en torno del campo mental del reencarnante que dirige la configuración del cuerpo físico en gestación. El período de preconcepción es la más delicada y sensible manifestación de las fuerzas de los reinos imponderables. Los padres que deseen tener hijos intelectual y moralmente superiores, entre comillas, pueden atraer seres espirituales más evolucionados para encarnar como sus hijos, mediante pensamientos elevados y acciones honestas, así como manteniendo un ambiente de armonía en el hogar, muy especialmente antes de la concepción. Por desventura, la falta de armonía y frivolidad en que viven de ordinario los matrimonios son un impedimento para que estos seres superiores encarnen en mayor número, dado su gran sensibilidad. Queda pues demostrado que no es un cuerpo con un alma, sino un alma con un cuerpo. Dicho de otro modo, es el espíritu que se envuelve en la carne, es un ser que renace de nuevo y que viene de remotas edades formando su conciencia, progresando, subiendo poco a poco la escala que le conducirá a las excelsitudes de la vida superior.